Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más de cuentos de terror para antes de ir a dormir. Gracias por estar aquí y esta noche comenzamos con saludos para los primeros suscriptores de esta página, de este canal. Un saludo especial para nuestra seguidora de tantos años, Rosa Espinosa. Rosita, muy buenas noches. Espero que puedas ver o escuchar este video porque pues por algo lo estoy haciendo audibles. Y que te encuentres muy bien y que te estés recuperando. Shelly, Aram, gracias también por estar aquí. Gracias por darnos ese impulso adicional, ese empujoncito extra que necesitábamos. También gracias a Marcela Gasca, Martita Hernández. Y bueno, no podría mencionarlos a todos. Afortunadamente nos han seguido desde que empezamos en Facebook. Hace ya bastante tiempo, hace ya algunos años, 12 para ser exactos. Ahí pueden encontrar también contenido de terror, de misterio, de ficción moderna, vanguardista, pero con un toque muy, muy mexicano, con un sabor muy mexicano, muy a la Ciudad de México. Y aquí, allá los espero también. Ahí pueden encontrar 12 años de acervo, de lo que se ha escrito, de lo que se ha publicado por todo este tiempo. Y bueno, vamos a lo nuestro, vamos al motivo por el cual están aquí, que es el cuento de terror. Y esta noche vamos a hablar de un cuento, más bien un relato que tiene una carga verídica importante, algo que sucedió en un hecho de tránsito. Pero esta vez no nos vamos a ir tan lejos, no nos vamos a ir a la carretera porque los accidentes no siempre ocurren en la carretera, también puede haber desgracias, accidentes fatales en las ciudades y mucho me temo que incluso es hasta más la cantidad de accidentes que cobran vidas en la propia Ciudad de México o en las propias ciudades importantes del país que en la propia carretera, solo que los accidentes de carretera suelen ser más aparatosos, suelen ser más visibles, pero aquí también suceden. Y nos vamos a remontar allá por el año 2000, 2001 aproximadamente. La historia de dos personas que tuvieron que conocerse, una conductora de un automóvil y un bombero que se llamaba Omar Gallardo. Y bueno, para empezar y para ponerlos en antecedentes, les voy a hablar de un eje vial que está en la Ciudad de México. Se llama el Circuito Interior. Este circuito interior concretamente tiene un punto que pasa frente al Hospital de la Raza. De hecho, le está el monumento a la raza. Le llaman la glorieta del mismo nombre, la glorieta de la raza. ¿Qué tiene de especial? Pues mucho, porque este eje que normalmente venía en línea recta del Politécnico hacia el aeropuerto en el sentido de oriente a poniente, y en el sentido de poniente a oriente, y en el sentido de oriente a poniente viaja de lo que es el aeropuerto de Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, hacia lo que es Casco de Santo Tomás, a lo que es cruza por ahí por San Cosme y termina ahí ahí en Insurgentes. Parece que sigue adelante, ¿no? Pero es parte del circuito interior. ¿Qué les puedo decir? En este tramo de donde está el Hospital de la Raza, es un tramo bastante traicionero porque en primera ahí se bifurca, se divide en varios carriles, en varias direcciones, una dirección que va hacia Vallejo, otra que continúa hacia la Casco de Santo Tomás, otro que puede salir a Nonoalco, Tlatelolco, por esa parte ahí, y es un rollo, porque para quien no tenga un conocimiento pleno de cómo opera esa vialidad, puede confundirse entre una salida y otra. Y al confundirse, pues puede hacer un cambio intempestivo de carril, terminar invadiendo el carril y la circulación de otro vehículo y se suscitan accidentes. Es normal, ahí al parecer diario hay accidentes por esas confusiones, porque también desafortunadamente no está muy bien señalizado que digamos.
Entonces suceden tragedias, suceden accidentes menores. Lo peor es en la noche. Lo peor es en la noche, ¿por qué? Porque este tramo también tiene una particularidad, tiene unas curvas que son algo cerradas, son unas curvas prácticamente de unos 180 grados de curva, digamos. Casi es una vuelta completa, como tal se le llama, pues se entiende que es una glorieta. Entonces las curvas son tremendamente cerradas en ese punto y están poco peraltadas. El peralte es esa inclinación que se le da a la carretera para evitar que la fuerza, la energía de la rotación del vehículo termine expulsándolo hacia afuera. La fuerza de la gravedad lo atrae hacia el interior de la curva. Y mientras más inclinado, más respuesta de control hay sobre las fuerzas que intervienen sobre el vehículo. Aquí no. Aquí las curvas están un poco planas. No existe ese peralte. Las posibilidades de perder el control en una de estas curvas es mayor que en otros puntos de la ciudad. Por consiguiente, también los accidentes son más severos, sobre todo en la noche. Y eso quedó de manifiesto una noche de Halloween, un 31 de octubre de aquel año, del año 2000, en que en el departamento de bomberos, en la estación de bomberos, se recibe una llamada de auxilio, porque precisamente en ese punto, en el circuito interior, ahí en el circuito de la Raza, había ocurrido un accidente terrible. Un accidente que involucraba a dos vehículos, un vehículo mediano y un vehículo compacto, al parecer un Chevy. En el vehículo compacto ya no había nada que hacer. Los policías que fueron el primer contacto, que fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, pues llegaron para documentar que la conductora de aquel vehículo pequeño había fallecido y que ya no había nada que hacer por ella. De repente llegaron los paramédicos, pero ni siquiera revisaron, o sea, no se tomaron el momento. Inmediatamente se abocaron a los conductores, a los ocupantes del otro vehículo, que venían dos, al parecer un señor que viajaba con su esposa y que estaban prensados en el interior del vehículo, del otro coche. Los estabilizaron tal como pudieron, les pidieron pues tratar de recabar datos, de recabar información de quiénes eran, tratar de platicar con ellos para que no se fueran a quedar dormidos, porque en un accidente de esta naturaleza pues es muy importante que quien lo sufra no se quede dormido, porque en el momento que suceda, en el momento que la persona se entregue al sueño, ya no va a despertar. Los paramédicos lo sabían, mantuvieron a estas personas lo más despiertas posibles hasta la llegada de los bomberos. Y llegaron los bomberos, se bajó el bombero del que hablamos, Omar Gallardo, se bajó del camión de bomberos. Él era de la unidad de estructuras colapsadas, es decir, que tanto hacían búsqueda de personas atrapadas en construcciones caídas, pero también hacían el rescate de este tipo de personas, de este tipo de víctimas que habían quedado prensadas al interior de un automóvil dañado por un percance. Entonces, pues la primera reacción de este bombero fue ir hacia el Chevy. El policía lo detiene, le dice que no, ya no hay nada que hacer, incluso ya el vehículo, para evitar un poquito las miradas curiosas, las miradas morbóticas, y ya lo habían cubierto con una lona que llevaba una de las patrullas. Y les dijo que no, que ya la señora no, la conductora del Chevy ya no tenía nada de signos vitales, ya no había nada que hacer. Le pidió que se abocara en el otro vehículo, porque ahí estaban los dos, el señor y su esposa, y ellos sí tenían posibilidades de sobrevivir, ahí sí había algo que hacer. Entonces Omar se va a donde está el otro vehículo, comienzan a estudiar la situación, no es nada más llegar y sacar el equipo de quijadas de la vida y cortar y cortar y cortar, no es así.
tienen que analizar la situación, tienen que estudiar cuál es el mejor método, tienen que revisar en la medida de lo posible los restos del vehículo para que al momento de que estén cortando no se vaya a suscitar un segundo accidente que puede ser causado por una chispa que incendie el combustible en caso de que éste se esté saliendo, o un pedazo del mismo vehículo que esté bajo presión y al momento de cortar salga disparado y lastime a algún bombero o incluso a los ocupantes. Entonces tienen que pensar y rápido, tienen que analizar la situación y muy, muy deprisa, porque cada minuto cuenta. Y en este caso, pues estuvieron revisando y determinaron que la mejor manera de hacer el asunto pues era hacerlo tremendamente despacio, más despacio que en otros rescates. ¿Por qué? Bueno, porque el vehículo con el primer impacto eh, dio un giro, dio un segundo giro y en el tercer giro que da termina golpeando el muro de contención, golpeándose de lado, golpeándose de frente y compactando todo el habitáculo del vehículo. No había manera de sacar a una persona de ahí sin hacerle más daño, a menos que planearan muy bien a partir de ahí cada movimiento. Entonces hablaron con los paramédicos les dijeron, ¿sabes qué? Te lo vamos a estabilizar lo más que se pueda. Al parecer, creemos que no corre tanto peligro su vida, así que tú procede y nosotros te vamos a apoyar. Así lo hicieron. Un rescate que se llevó 50, 60 minutos tal vez, algo que fue extenuante tanto física como emocionalmente para este bombero, a pesar de ser un veterano del rescate urbano, a pesar de haber visto otros escenarios, nunca se acostumbra uno a ver semejantes cosas. Y en este caso él lo hacía con cierto temor de no lastimar más a las personas. El vehículo estaba tan dañado que prácticamente no permitía que respiraran los ocupantes. Y la labor se llevó muchísimo tiempo, 40 o 50 minutos para sacar al señor, al conductor, que era el más grave, el más crítico, era el que era prioritario sacar. Y a lo mejor otros 30 minutos para sacar a su esposa. Entonces estamos hablando de 1 hora, 20 minutos, tal vez 1 hora y media. 1 hora y media de estar planeando, de estar viendo, de estar moviendo equipo pesado, de estar poniendo y quitando taquetes de un lugar a otro, de estar colocando mangueras, de estar arrastrando fuentes de poder, equipos pesados. Es agotador. Y más que en ese momento que ellos llegaron, se comenzó a soltar una lluviecita de estas de que a veces llegan a suceder el día de Halloween, la noche de brujas, el Día de Muertos. Llega a llover en octubre. Muchos se acordarán que así es. Parte de esto, ellos tenían que estar trabajando bajo esa lluvia que era, al principio empezó como algo leve, pero se fue haciendo un poquito más severa. Se convirtió en un torrencialito ahí pequeño y todo. La cuestión es que, pues, pasando ese lapso de tiempo, esa hora y media, los ocupantes del vehículo lograron sacarlos. Fue una labor de todos, de los bomberos, de los paramédicos. Ahora les tocaba a ellos, a los paramédicos, estabilizar a esta pareja, estabilizar este matrimonio antes de llevárselos al hospital. Entonces el capitán de bomberos le dice a Omar, ¿sabes qué? Oye, yo vi que fue arduo lo que hiciste, que estuvo grueso, que estuvo fuerte. Vete a descansar un ratito, aguántame, ahorita si te necesitamos o si hay algo más que hacer, te vamos a llamar. Entonces Omar se da la vuelta, saca un cigarrillo, lo prende. Ya estaba controlado el entorno, ya no había manera de que se incendiara. Y yo creo que es lo más entendible que de alguna manera relajen la tensión de esa manera los bomberos, ¿no? Aún así, no recogió su equipo seguía ahí extendido, las mangueras, la fuente de alimentación, la bomba hidráulica, las quijadas de la vida, estaban ahí en una base que les ponen para que no se maltraten. Y Omar caminó unos pasos, se alejó un poquito del vehículo dañado, se sentó en el camellón, cerró los ojos un momento para tratar de despejar su mente de todo lo que había vivido, de todo lo que había sucedido minutos antes.
las personas prensadas, la sangre manando de una manera aterradora, porque él no podía ver de dónde estaba manando esa sangre y no lo iba a saber hasta que lo sacara. Entonces era lo que a él lo estaba aterrando de alguna manera, lo que a él lo tenía preocupado. Y de repente toda esa tensión se relajó, porque él ya los había sacado, ¿no? Pero cerró los ojos un momento, olvidando la escena, tratando de sacar de su mente esas imágenes, los quejidos, los lamentos, los gritos de la esposa, que por ratito se quedaba un poquito en shock o un poquito inconsciente, pero por otro lado se despertaba por minutos, gritaba, les pedía que la sacaran, pedía que le aliviaran el dolor que estaba sintiendo. El dolor no se lo iban a aliviar hasta que la sacaran del vehículo. Sí que Omar quería ya definitivamente establecer un límite entre lo que acababa de ver y lo que le tocaba por hacer. Así que se sentó, cerró los ojos un momento, se quedó meditando en lo que había pasado, tratando de poner su mente en blanco, tratando de no pensar. Cuando estaba en ese momento, en la segunda o tercera bocanada de su cigarrillo, sintió que algo o alguien le jalaba la camisola del uniforme de bomberos. Y era una manita pequeña, un niño. Un niño lo estaba jalando. Él volteó a verlo y se dio cuenta que enfrente de él estaba un niño como de unos 6 o 7 años, con uno de esos disfraces que se usan en Halloween, que los niños utilizan para salir a pedir dulce o truco, o como le decimos aquí en México, cooperar para la calaverita. Y así estaba el niño, ataviado con un disfraz de esos que simulan un esqueleto, un disfraz negro que tiene los huesitos plasmados en la tela y un maquillaje, pero el maquillaje no se sabía si era parte de su maquillaje el tener sangre en la cara o era sangre real. Él no podía verlo, no podía saberlo, pero ese maquillaje le daba un tono extra como de cansancio, como de agotamiento a ese niño, como de miedo también. El niño daba miedo en sí, tenía unas ojeras pronunciadas, tenía sangre manando de la boca y de la nariz, pero aún así se mantenía entero. Y lo primero que le dijo Omar fue: mi mami sigue en el coche, por favor ayúdala. Omar en ese momento se da cuenta que tenía que explicarle al niño que su mamá había muerto, si es que estaba en ese Chevy. Era algo muy fuerte, entonces le dijo: ¿sabes qué? Ahorita va a venir una señorita y te va a apoyar, te va a decir. Dijo: no, 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 te estoy pidiendo que me ayudes tú. Mi mamá sigue en el coche y está viva. Entonces ya un poquito impaciente, ya un poquito preocupado pues, de que fuera verdad, de qué tal que sí, qué tal que sí estuviera viva la señora. ¿Qué tal que la policía se hubiera equivocado? Porque recordemos que fueron los primeros que tomaron conocimiento y en base a su experiencia, que aunque la policía merece todos mis respetos, pues muchas veces no tienen mucha preparación en el ramo de lo que es ser paramédico. Son policías y no tienen, y de hecho no tienen por qué estar con un conocimiento tan profundo en el asunto de los paramédicos, en ser paramédicos. Son policías, su función es otra, y es entendible que pudieran confundirse a la hora de registrar signos vitales, a la hora de ver cómo estaba la situación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que ante la insistencia de este pequeñín, Omar se levantó, tomó su equipo, fue con el conductor fue hacia el Chevy destruido por el accidente y le pidió al oficial que le ayudara a quitar la lona. El oficial de policía dijo: bueno, pues es que no sé para qué quieres hacer eso. Ya no hay nada que hacer aquí. O sea, la señora está muerta. Ya. Sí hay que sacarla, pero pues con calma, ¿no? Primero ve qué tranza que está pasando allá. Dijo: no, 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 ¿sabes qué? No está por demás. Entonces en ese momento Omar se acerca al carro, le quita la lona, saca un espejo del bolsillo, un espejito así pequeño, y lo pone debajo de las fosas nasales de aquella conductora. Y a pesar de la sangre en la nariz de ella, a pesar de que todo el rostro de aquella conductora estaba bañada en ese líquido rojo, en ese líquido vital, que emanaba como un río ante tantas lesiones tan grandes, tan severas y tan en cantidad, y de repente el espejo se empañó.
La conductora estaba viva. La conductora estaba respirando muy lento, muy tenue, casi apagado, pero estaba respirando. En ese momento Omar le gritó a una paramédico que lo asistiera porque al parecer la señora estaba viva. Al parecer, desafortunadamente, los oficiales de la policía se habían equivocado y la señora estaba con vida. Fue la paramédico, comenzó a tomar sus signos vitales, sacó un estetoscopio, sacó equipo un poquito más avanzado que el que usa un bombero para detectar signos vitales. Y sí, corroboró lo que ya Omar sabía. La señora estaba viva y no solo eso, la señora tenía posibilidades de sobrevivir siempre y cuando la sacaran lo más pronto posible del vehículo. Se acercó Omar y le dijo, ¿sabe qué, señora? Parpadee si me escucha. Necesito que usted me ayude a sacarla de aquí. La vamos a sacar, vamos a cortar lo que queda de su vehículo. Usted está prensada, usted sufrió un accidente. La señora no contestaba, pero trataba de hacerlo. Tal vez la sangre dentro de su garganta la estaba ahogando. Tal vez no podía respirar por el shock o simplemente porque el volante la estaba presionando contra el asiento. Pero la señora luchaba, se esforzaba por hablar, por decir algo. Nadie le entendía qué, pero ella decía algo trataba de murmurar, pero el murmullo era tan suave, tan apagado, y le costaba tanto trabajo que no se entendía nada. Y pensaron que era normal que tratara de murmurar, pensaron que era una especie de reacción al choque en sí, a la impresión, a la adrenalina disparada. Aún así no le entendían, pero comenzaron a tratar de sacarla, tratar de liberarla. Comenzaron a cortar el vehículo. Los paramédicos se agruparon en torno a la señora, comenzaron a estabilizarla. También le pedían que no se durmiera. De repente la señora sacó debajo, en el momento que el carro se empezó a descomprimir, pudo sacar una mano y sujetó la mano de la paramédico. Ahí entendió que sí iba a sobrevivir. Pasó un rato, terminaron de sacarla, sí lo lograron. Iba muy dañada, posiblemente con la posibilidad de perder un pie, pero estaba viva. Y ahora que ya no tenía la presión del volante en el pecho, la señora, ahora sí se entendió lo que decía. ¿Dónde está mi hijo? Los paramédicos comenzaron a voltear hacia todos lados, comenzaron a buscar al hijo, al niño que les acababa de avisar que su mamá seguía prensada dentro del carro. No había otro, era él, pero no lo vieron, no estaba ahí. En ese momento Omar caminó a donde estaba la otra ambulancia, donde estaba la otra unidad de bomberos y preguntó si no habían visto al niño. Nadie había visto al niño. De hecho, nadie había visto un niño en el lugar del accidente, ni a ese ni a otro. Omar volvió al vehículo y lo buscó en la parte de atrás, pensó que tal vez se había metido tratando de rescatar, qué sé yo. Los niños a veces son ocurrentes, se pudo haber tratado de meter a sacar algún juguete al carro o algo así, como cabía por los pequeños huecos. Sí se pudo haber metido, estamos de acuerdo en eso. Y lo buscó en la parte trasera del vehículo, lo buscó debajo del asiento trasero, no había nada. De repente algo llamó su atención. Él volteó la parte que no habían cortado, que era la parte del parabrisas, del vidrio de enfrente, y notó algo que era muy característico de un cierto tipo de accidentes. Notó que en el parabrisas había un hueco de salida. ¿Qué es un hueco de salida? Es cuando alguno de los ocupantes no trae el cinturón de seguridad puesto y su cabeza golpea contra el parabrisas. La lógica hubiera dictado que si hubiera sido una marca dejada por la señora, por la conductora, ese golpe, ese hueco de salida, ese agujero de salida, habría estado del lado del volante, del lado donde viajaba . Pero no era así.
El hueco, el agujero, estaba del lado del copiloto. Y era grande, era bastante grande. Eso no había sido solo un cabezazo. Eso era algo más, algo que se explicaba por sí mismo, algo que cambiaría todo de inmediato. ¿Y por qué? El hueco era tan grande que en ese momento Omar entendió lo que había pasado. Entendió que eso no había sido un cabezazo, sino que el niño había salido por el parabrisas, había atravesado todo y muy probablemente hubiera salido volando, brincando el camellón y cayendo al vado que está de aquel lado, del otro lado de la vía. Una caída como de entre 2 y 3 metros de altura, hacia unas jardineras. Él no quería hacerlo, Omar no quería hacerlo, pero al mismo tiempo tenía que hacerlo, era su deber como bombero. Caminó y vio que en la jardinera de arriba algunos árboles habían sido trozados, como si algo hubiera pasado encima de ellos. Se asomó hacia abajo, del otro lado del camellón, del otro lado del arcén, y ahí se comprobó su peor miedo. Abajo estaba una silueta pequeña, un pequeño cuerpecito, tirado. Bajó con una paramédico solamente para confirmar lo que ya sospechaban. Estaba muerto. Un niño pequeño con su disfraz de Halloween, con su disfraz de esqueleto, pero no acababa de morir. Había muerto 2 horas antes. Había fallecido instantáneamente cuando los dos vehículos chocaron. Y él se llevó la peor parte porque salió disparado aproximadamente 4 o 5 metros, para después caer del otro lado del arcén, del otro lado del muro de contención, y que su cabeza golpeara contra el pavimento. Era notorio que había muerto 2 horas antes, incluso su cuerpecito ya estaba frío, su rostro destrozado, sus dientes rotos por el impacto, ambas piernas fracturadas por semejante energía del choque. Pero aún así, quedó muy claro que su alma no descansó hasta que consiguió ayuda para su mamá. Quedó muy claro que ese niño no se fue al cielo y no se fue a ningún otro lado, a ningún otro plano espiritual, no sin ayudar a su madre. Y tal vez, solo tal vez, hasta el día de hoy, esa pequeña alma siga atrapada en aquella vialidad que tantas muertes y tantas desgracias ha causado. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Otros saluditos para Marta González García, Lucía García Jiménez, Enrique Castillo, Iván Bautista, Araceli Velázquez, Irma Soriano, y en general a todos por estar aquí. Si te gustó este video, pues te pido por favor que me recomiendes con tus amigos y tus contactos. También un saludo a mi amigo Abraham Salazar. Ya tengo un cuento que fue una experiencia verídica que me ocurrió a su lado. Está en otro video anterior, lo pueden buscar. Está ahí como Encuentro con el Diablo, historia verídica. Por favor, suscríbete, por favor, dale click a la campanita, actívala para que el algoritmo te avise de cuando salga un nuevo video. Y yo sé que a lo mejor los primeros no fueron tan buenos. Como dijo por ahí Spider-Man, trato de mejorar, pero lo hago con todo el gusto del mundo para ti, para que el terror no muera, para que estas historias de vida y de muerte
trasciendan y no se extingan, porque es una bella tradición que teníamos desde la época de nuestros abuelitos, desde la época de nuestros padres, reunirnos en torno, a veces a una fogata, a veces hasta sin fogata, pero para contar historias de terror, historias de aparecidos. Y dime también si te gustaría que hablara de algún tema o si crees que puedes preguntarme sobre algún cuento de terror de cierto tema que tú tengas. Incluso si tú quieres compartirme uno, aquí lo vamos a redactar y lo vamos a narrar. Te agradezco mucho por tu atención, gracias por estar aquí presente y recuerda que aquí el terror nunca termina. Hasta la próxima, amigos míos. Que tengan una excelente noche, una llena de terror.